estima que un 50% de la población mundial sufre de disfunción temporomandibular, una alteración de las estructuras que permiten el movimiento de la mandíbula, que son necesarias para realizar funciones bien básicas, como por ejemplo hablar, abrir, cerrar la boca, comer, en fin. Queremos conocer más de esta condición. Nos acompaña en el estudio de CNN el kinesiólogo Alfredo Dutil, que es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales. Alfredo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Antes de cualquier cosa, ¿tú me podrías mostrar cuál es la articulación temporomandibular? Sí, bueno, la articulación temporomandibular está ubicada muy cerca de la oreja, está ligeramente anterior a la oreja, en este sector. ¿Ya? Tenemos una articulación del lado izquierdo y el lado derecho, y es justamente la que nos permite el movimiento de apertura, cierre de la boca y en todos los movimientos funcionales que eso tiene, digamos. ¿A qué se debe, crees tú, que las alteraciones o las disfunciones temporomandibulares sean tan altas en el mundo? Cuando yo hacía el encabezado y le contaba a nuestros televidentes, el 50% de la población en el mundo tiene problemas con esta articulación. ¿Por qué? Sí, bueno, hay diversas estadísticas, ¿ya? Pero en general hay una alta prevalencia, desde el 30% algunos lo describen, incluso lo que tú mencionas hasta el 50%. Ahora, ¿por qué está esta disfunción en el mundo? Tiene varias razones, digamos. Las causas que esto tiene, o las razones por las cuales se puede generar, tiene que ver desde hábitos, ¿verdad?, posturales que tiene una persona, hasta inclusive alteraciones en la forma de oclusión o de la mordida que tiene cada persona. Y desde ese punto el estrés figura también como un factor importante, hasta incluso lo que te comentaba, la higiene y la salud oral, digamos, que en ese punto los odontólogos especialistas en el tema tienen mucho que decir también. ¿Tiene que ver algo con algo que es bien común, con que la gente cuando está durmiendo en la noche, producto también de un mal dormir, lo que hace esto que se llama rechinar los dientes, o que no solo los restriega, sino que además aprieta mucho? ¿Eso genera algún...? Sí. Bueno, como te comentaba, las causas son bastante diversas, ¿verdad? Tenemos causas que son traumáticas, las causas traumáticas obviamente que tienen que ver con golpes y contusiones locales, ¿verdad? Y por otro lado también tenemos factores que son no traumáticos. Dentro de los factores no traumáticos tenemos además, por ejemplo, algunas alteraciones que son de tipo reumática, o sea, enfermedades que pueda tener una persona, y también diferentes problemas como el que tú mencionas, que puede ser el hábito, ¿verdad?, de generar ese rechinamiento o el bruxismo que habitualmente se le llama, ¿verdad? Eso también sería un factor de riesgo que podría condicionar a una lesión o un problema a nivel temporomandibular. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un problema temporomandibular? ¿Qué genera? Además, me imagino ya de morder mal. Probablemente que hay alguien que quiere comer y tiene problemas para, ¿cómo decirlo?, para encajar probablemente los dientes de arriba y abajo. Sí, claro. ¿Qué genera un trastorno así? Como su nombre lo dice, es una alteración de la función de la articulación, ¿verdad? Y eso obviamente que está asociado a dolor, incapacidad funcional, ¿verdad? Por lo tanto, las personas que tienen cualquier alteración de esta articulación van a sufrir de dolor en la región, ¿verdad?, mandibular, inclusive pueden tener dolor cerca de la cara, ¿verdad?, dolor hacia la región cervical e incluso cefaleas que son confundidas como migraña o otro tipo de dolores de cabeza habituales. Y obviamente que a la larga, ¿verdad?, puede generar un deterioro importante de la articulación si es que ésta no se mueve normalmente. Por lo tanto, los problemas de este tipo de patología, ¿verdad?, pueden ser desde dolor, que es lo más simple, hasta un problema de incapacidad funcional que tiene que ver con la dificultad que tendría la persona para abrir, cerrar la boca y todo lo que para ese movimiento se va a necesitar. ¿Qué tratamiento se le da a esto, Alfredo? ¿Hay fármacos o definitivamente hay que generar ejercicio u otro tipo de acciones locales o focalizadas en el área? Bueno, lo mejor y lo primero es la prevención. Entonces, en ese sentido, nosotros como kinesiólogos, ¿verdad?, siempre tratamos de inculcar ciertos hábitos, ¿verdad?, posturales que pueden ser positivos, ¿verdad? Por lo tanto, se describe, por ejemplo, que las personas que mastican regularmente chicle o alimentos que son muy duros también puede ser un factor de riesgo. Una correcta postura, ¿verdad?, de la columna cervical y el cráneo, eso también es positivo, ¿verdad?, y disminuiría el riesgo. El chequearse habitualmente con el odontólogo, ¿verdad?, con el dentista, también es un factor importante a tener en cuenta para determinar si la mordida es la adecuada. Por lo tanto, tenemos una serie de factores, ¿verdad?, que debiésemos manejar, y el tratamiento obviamente que va a depender del estadio, o sea, cuánto tiempo ya lleva la persona con dolor. Desde los primeros instantes, ¿verdad?,
obviamente que se puede manejar de forma farmacológica, pero hay muchos otros tratamientos que son no farmacológicos y que son conservadores, como por ejemplo, dependiendo del tipo de mordida que pueda tener la persona, se puede colocar algún tipo de plano de relajación, que son los que indican, ¿verdad?, los odontólogos. Y desde el punto de vista de la kinesiología aplicada a este tipo de trastornos, hay una serie de ejercicios, podríamos llamar, o formas de disminuir la tensión de la musculatura, que es también una fuente de dolor en este tipo de patología. ¿Hay algún efecto colateral, además, por ejemplo, del dolor de cabeza que se pueda describir? Imaginaba yo el desgaste lógico de los dientes. Si hay una mala mordida, hay un efecto directo en toda la dentadura. Claro, se puede ver como un efecto, ¿verdad? O como una causa de este problema temporomandibular también. Pero sin duda que dolores o molestias, ¿verdad? O dificultades para luego mover el cuello o mover la columna cervical, ¿verdad? Mover la cabeza, los hombros. Eso va a originar también otras alteraciones, ¿verdad?, en este tipo de personas. Alfredo, para aquellos casos que no son de orden traumático, sino que se genera esta patología por... de forma insidiosa. Correcto. ¿Qué tan altas son las probabilidades o qué ven ustedes en consulta, por ejemplo, que este tipo de patología vuelva? Estoy pensando, tú me decías recién, muchas personas que a veces por estrés generan este tipo de patología. Uno tiende a pensar que desde ese punto de vista uno podría ver volver... esto exacto, de manera reiterativa, si es que hay alguien que no corrige el problema de fondo. Sí, bueno, en ese caso la indicación nuestra, ¿verdad?, es visitar a un especialista para que pueda manejar todos los factores de riesgo que podría tener la persona, ¿verdad? El estrés obviamente que tiene un manejo que es integral y eso es bastante más difícil de pesquisarlo y tratarlo únicamente por el hábito que tiene la persona, pero de alguna forma uno puede manejar algunos factores de riesgo que, como te comentaba, puede ser desde un hábito postural, un mal hábito al dormir, probablemente apoya, ¿verdad?, la región temporomandibular, ¿verdad?, directamente y genera mucha presión. La forma que tiene la persona de respirar, si es una persona fumadora, por ejemplo, además de tener un problema, ¿verdad?, local en la dentadura, podría generar también problemas que tienen que ver con los hábitos y las formas que tiene la persona para respirar. Si yo respiro, ¿verdad?, con el movimiento torácico alto, voy a generar gran tensión en la región cervical y eso también podría ser un factor de riesgo que se podría manejar. Por lo tanto, obviamente que el factor de riesgo o la prevención va a ser muy importante justamente para prevenir que este problema pueda volver. Bien, Alfredo, muchísimas gracias por haber venido en un día como hoy, además personalmente al estudio de CNN a conversarnos de esta disfunción que está muy bien. Gracias por la invitación.